Hola amigos, buenos días. Quizás no lo sepáis, pero hay cosas en vuestra casa que se comportan como auténticos venenos para vuestro gato y que desgraciadamente pueden matarlo. Por lo tanto, os ruego que veáis este vídeo hasta el final porque os voy a nombrar solamente 10 cosas, bastante rápido, no va a ser muy largo, pero por favor prestarle mucha atención. En el vídeo os lo cuento. La primera cosa con la cual tenéis que tener muchísimo cuidado es con el agua con lejía. Los gatos adoran el olor del agua con lejía. No me preguntéis por qué. No me preguntéis por qué porque no lo sé. Yo creo que no lo sabe nadie. Que nos diga que lo sabe, pues mira, hacerle caso. Yo prefiero decir la verdad, no lo sé. Solo sé que la adoran y se la beben. Y encima tenemos la costumbre, como luego os explicaré, os pondré por aquí un vídeo de cómo hacer vomitar a vuestro gato, cuando lo tengamos hecho, claro. Intentamos hacer vomitar al gato cuando ha bebido agua con lejía del cubo que nos hemos dejado de fregar al suelo. Eso no se debe hacer. Eso es todavía peor, porque causamos daño del agua con lejía al entrar y el mismo daño del agua con lejía al salir. Luego hay una serie de medicamentos que son también altamente tóxicos para los gatos. En especial la aspirina y el paracetamol. Aspirina y paracetamol son dos productos altamente tóxicos. Ya son tóxicos para los perros, tanto la aspirina como el paracetamol. En el caso del paracetamol, aquí os pongo incluso la dosis de paracetamol que es tóxico para un perro y también al mismo tiempo para un gato, porque os hago mención a las dos dosis que no debe tomar nunca un gato de paracetamol. Pero la aspirina es todavía menos. De hecho, se utiliza como veneno. Hay gente mucho desaprensivo que utiliza dar aspirina a los gatos para matarlos. No tienen el aparato enzimático para metabolizar la aspirina, cosa que los humanos sí que tenemos, pero ellos por desgracia no. Y los mata. Otro producto altamente tóxico y por el cual los gatos sienten auténtica devoción son las flores de Pascua. Me da igual que sean la Pascua, si me veis desde Estados Unidos, estas plantitas rojas que se ponen, aquí en España las ponemos más por Navidad, tienen pasión, les encanta, se la comen. Lo mejor que os puede pasar, vómito y diarrea. Vómito y diarrea agudo. Pero si han ingerido cantidad y si el problema se nos va un poquito de las manos, que no actuamos rápido, porque hay un tratamiento para paliar esto, nos vamos a encontrar con que nuestro gato fallezca por haber comido planta de la flor de Pascua. Otra sustancia que es peligrosísima, pero peligrosísima para vuestro gato, el chocolate. El chocolate, por favor no deis chocolate. Si os preguntáis por qué el chocolate es venenoso para perros y para gatos, aquí en este vídeo que os voy a poner después lo veréis colgado. Pero básicamente tener presente que tanto el chocolate, me da igual que sea blanco, amargo, el que queráis, el chocolate, hay cientos de tipos, chocolate con leche, chocolate no, tiene dos sustancias que son altamente peligrosas. Por un lado, la teobromina, que es un alcaloide. Alcaloide que nosotros podemos digerir y que nos sienta bien, nos cambia se dice que incluso tiene efectos sobre la libido, etcétera, etcétera. Y después, lógicamente, y aunque no os lo creáis, el chocolate tiene cafeína. Y la cafeína es altamente tóxica para los gatos. Para que os hagáis una idea del grado de toxicidad que tiene el chocolate en los gatos, solamente os diré una cifra y que se os quede grabada. 6 gramos de chocolate en un gato por kilo, un gato de 2 kilos, 12 gramos. Un gato de 3 kilos, 18. Siguen siendo cantidades muy pequeñas. 6 gramos por kilo pueden ser ya mortales para vuestro gato. Aquí os colocaré un vídeo para que sepáis cómo tenéis que proceder ante un gato intoxicado, qué tenéis que hacer, cómo le tenéis que hacer vomitar, qué le tenéis que dar, paso a paso bien explicado, porque no es fácil. No es fácil en los perros, pues en los gatos todavía es más difícil. Otro producto altamente tóxico es el tabaco, pero en el tabaco diferenciaremos el humo del tabaco, que ya de por sí es
un producto altamente irritante para las vías respiratorias, es tóxico. Y luego, porque tienen la costumbre muchas veces de lamer las colillas que se dejan en un cenicero o lo que sea, y en esas colillas hay una concentración muy elevada de alquitrán, de restos, bueno, de todo lo que lleva el tabaco. Es que son tanto los venenos que sería por mi parte estúpido ahora deciros y este le afecta más o este le afecta menos. Otro producto que os quedaréis sorprendido que es tóxico para los gatos, hablo sobre todo de gatos que viven en casa con nosotros, es el pescado crudo. Y me diréis, oye, pues toda la vida han comido pescado los gatos. Sí, es cierto, cuando no han tenido otra cosa que comer, comen pescado crudo y les encanta. El problema es que encima les encanta. Pero el problema del pescado crudo en los gatos es que pues suelen tener, hoy en día es bastante frecuente, que tengan desde metales pesados, como el caso del atún. Pensar que un pescado, cuanto más grande es decir, cuanto más tiempo ha vivido en el agua, mayor cantidad de metales pesados tiene, especialmente mercurio. Algo muy tóxico para gatos. Y luego encima, para gatos y para humanos, pero nosotros tenemos otro metabolismo y ellos son un poquito más sensibles para estos minerales pesados. Pero es que encima el gato de casa tiene un aparato digestivo que hemos ido modificando sin darnos cuenta a lo largo del tiempo, de manera que cualquier pequeña contaminación bacteriana muy frecuente en cualquier tipo de pescado les va a afectar sobremanera, pero sobremanera a los gatos. Otro producto altamente tóxico y que gastamos con relativamente frecuencia en muchas casas son las bolas de naftalina, esto que ponemos en los armarios para que las polillas en invierno, pues que durante el verano no se nos coman los abrigos que utilizamos durante el invierno. Si una bola de naftalina cae al suelo y por lo que sea un gatito jugando le pega un mordisco, no se la van a comer entera, es raro que se la coman entera, pero que le pega un mordisco y coma un poco de naftalina, lo mínimo que nos va a pasar son vómitos, diarreas y convulsiones. Convulsiones que en algunos casos pueden llegar a dejarnos al pobre gato de verdad frito, muerto. Otro producto que tenemos todos por casa y que es altamente peligroso para los gatos es la pasta de dientes. Y me diréis, pues mi gato le di una vez o la probó y le gustó y no le ha pasado nada. Vale, no tiene un efecto tóxico a corto plazo, eso os doy completamente la razón. Eso es completamente cierto. Pero el flúor que contiene la pasta dentrífica, que la tienen todos, es tóxico, y es un tóxico por acumulación, que se va acumulando hasta que un día nos da el problema. Y empieza a manifestarse por vómitos y diarreas que no sabes de dónde vienen, y de golpe, pues un día el animal te entra en shock y muere. Otro producto altamente tóxico son, si tenéis afición o a la pintura, pues las mismas pinturas que gastéis para vuestro hobby de pintar o lo que sea, y sobre todo los disolventes que utilicéis para limpiar los pinceles y para limpiar los dedos de si os habéis manchado y demás, tienen un olor que suele atraer al gato, y en cuanto lo prueban al poco tiempo empiezan a convulsionar, y aquello convulsiona más y más, producen ardores, producen erosiones en todo el tubo digestivo, vómitos y diarreas va a ser lo que menos nos va a importar, pero que un animal que empieza a convulsionar, a babear en exceso, y que en poco tiempo, si ha tomado mucha cantidad, nos lo puede matar, pues sobre todo tenéis que tener mucho cuidado con las pinturas. Y otro producto que muchos tenemos por casa, sobre todo si vivís en el campo, son los venenos para rata. El problema del veneno para rata, que en la mayoría de casos está hecho con warfarina, la warfarina es un análogo de la vitamina K. Y la vitamina K lo que hace es regular la hemostasia, es decir, que cuando te haces una herida, pues que no sangre en exceso y que esa herida se cierre. Sean las personas, sean los gatos, sean los perros, en lo que queráis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que si el gato ha comido matarratas, pues esa warfarina que ha ingerido se queda en la sangre
y el organismo del gato detecta que tiene vitamina K, porque son dos moléculas totalmente similares, y no produce vitamina K, sino que la warfarina está por ahí, y dice, tengo vitamina K, no hace falta que fabrique.